La mayoría de las personas cree que el ego es su enemigo, que debe ser eliminado, silenciado o destruido. Esta idea se ha difundido ampliamente en la cultura popular, en las redes sociales y en muchos discursos de autoayuda que tienden a demonizar el ego como la raíz de todo sufrimiento. Pero, ¿y si esta visión estuviera equivocada desde su base? ¿Y si el verdadero problema no fuera el ego en sí, sino una versión distorsionada de él, moldeada por el rechazo, la vergüenza y la necesidad desesperada de ser aceptado en un mundo que valora más la apariencia que la autenticidad? Carl Gustav Jung, uno de los grandes referentes de la psicología profunda, fue claro al afirmar: el ego es necesario. Es la estructura consciente de nuestra identidad, lo que nos permite decir «yo soy yo» y construir una narrativa sobre quiénes somos en el mundo. Sin el ego no habría conciencia. El problema comienza cuando ese ego deja de cumplir su función original, ser un representante del yo, y se convierte en un tirano que gobierna la personalidad con mano de hierro, obsesionado con el control, la imagen y la validación externa. En ese estado, la persona no vive, actúa un papel. Se convierte en un personaje diseñado para agradar, para encajar, para protegerse. Pero esa actuación constante tiene un precio muy alto: agotamiento emocional, sensación de vacío, crisis de identidad, autoboicot y un profundo alejamiento de la propia esencia. Jung llamó a este fenómeno inflación del ego, un estado en el que la conciencia se identifica de forma patológica con las máscaras que ha creado y pierde el contacto con las partes más genuinas del ser. Lo más preocupante es que este ego inflado no actúa solo, opera a través de complejos, estructuras psíquicas inconscientes cargadas de emociones, que secuestran la personalidad en determinadas situaciones. Por eso, alguien que parece maduro puede comportarse como un niño herido ante una crítica, o un profesional seguro puede volverse autoritario cuando siente amenazada su autoridad. Son esos complejos del ego los que toman el control, distorsionan la percepción, manipulan las reacciones y sabotean relaciones y oportunidades. Jung no propuso destruir el ego, sino transformarlo. Creía que debía reconectarse con el sí mismo, el centro organizador del ser, la fuente profunda de autenticidad y plenitud interior. Esa reconexión no ocurre de manera rápida ni superficial. Es una travesía psíquica de autoobservación, confrontación e integración. Solo cuando el ego ocupa nuevamente su lugar correcto, como servidor y no como soberano, la persona comienza a experimentar lo que Jung denominó autoridad auténtica, una fuerza interior silenciosa que no necesita demostrar nada a nadie. Este estudio es una inmersión profunda en ese proceso, inspirado en la obra de Jung sobre el ego, especialmente en textos como Las relaciones entre el ego y el inconsciente y Aion, donde explora la fenomenología del yo. A lo largo de esta reflexión comprenderás por qué tu ego actúa de la forma en que lo hace, cómo fue moldeado para sobrevivir en lugar de vivir, y cómo puedes recuperar el centro de tu conciencia sin caer en las trampas del narcisismo ni en la falsa humildad. La confusión entre un ego sano y un ego inflado es una de las grandes tragedias psicológicas de nuestra época. En un mundo donde la autoestima se confunde fácilmente con la vanidad y la autenticidad con la autopromoción, la frontera entre una identidad consciente y equilibrada y un ego inflado se vuelve casi imperceptible. Carl Jung fue uno de los primeros en comprender que el ego, aunque con frecuencia sea tratado como un villano, es en realidad una estructura psíquica esencial, aunque frágil, cuando esa estructura se moldea a partir del miedo, del rechazo y de la necesidad compulsiva de aprobación, se convierte en una armadura que termina asfixiando el alma. Un ego sano es ante todo funcional. Actúa como el centro organizador de la conciencia, permitiendo al individuo moverse por el mundo, tomar decisiones, establecer límites y mantener una sensación coherente de identidad. Jung nunca propuso eliminar el ego, sino educarlo. Un ego equilibrado no necesita gritar para hacerse oír, ni inflarse para protegerse,
ni aferrarse a etiquetas para existir. Simplemente es consciente de que no representa el todo, sino una parte, y justamente por eso puede dialogar con las demás dimensiones de la psique, especialmente con el sí mismo. En cambio, el ego inflado es una versión distorsionada de sí mismo. Nace como una respuesta al dolor y al trauma, una construcción defensiva diseñada para sobrevivir en un entorno que no supo acoger la verdadera esencia del individuo. Es ese ego que aprende desde la infancia que mostrar lo que realmente se es puede significar ser castigado, rechazado, humillado o abandonado. Entonces se adapta, crea personajes, adopta papeles, desarrolla máscaras sociales que lo protegen, pero que con el tiempo terminan por encarcelarlo. Y cuanto más esas máscaras son aplaudidas por la sociedad, más difícil resulta desprenderse de ellas. El ego inflado se vuelve adicto a la validación, dependiente de la mirada ajena para sentirse existente. Su vida gira en torno a mantener una imagen idealizada, exitosa, admirada, inteligente, espiritual, intachable. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultan la inseguridad, el miedo a la exposición y una desconexión cada vez mayor del yo interior. Jung describió este estado como una forma de posesión. El ego toma el lugar del yo e intenta controlarlo todo. No confía en nada que no pueda manejarse con la razón, el estatus o la manipulación. Este es el gran error de la psicología superficial, creer que el problema está en el tamaño del ego, cuando en realidad el problema está en la identificación ciega con él. Una persona con el ego inflado no es necesariamente segura de sí misma. A menudo vive en un estado constante de alerta, temiendo cualquier situación que pueda amenazar su autoimagen. Cualquier crítica, rechazo o fracaso, por pequeño que sea, se percibe como un colapso existencial, porque el ego inflado no tolera los fallos. Necesita ser perfecto o se desmorona. En cambio, el ego sano tolera la ambigüedad. Puede reconocer sus limitaciones sin sentirse destruido. Es capaz de reírse de sí mismo, de cambiar de opinión, de admitir errores, porque su identidad no está basada en un ideal, sino conectada con algo más profundo y estable, el yo. Esta diferencia entre un ego saludable y uno inflado no es solo una cuestión teórica, sino una necesidad vital para cualquier proceso auténtico de autoconocimiento. Mientras el ego inflado vive para mantener una narrativa ilusoria, el ego equilibrado puede abrir espacio a la verdad, incluso si duele, incluso si cuesta prestigio o lo obliga a renunciar a lo que creía ser. Pero, ¿qué sucede cuando ese ego inflado comienza a dominar completamente la personalidad? Cuando controla las reacciones, las relaciones y las decisiones más íntimas? Es entonces cuando entramos en un territorio mucho más peligroso, el de la posesión egoica. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la próxima parte. Si este contenido resuena contigo, suscríbete y apoya el canal. La idea de que uno pueda ser poseído por su propio ego puede parecer absurda al principio. Después de todo, ¿quién más podría ser sino ese yo que reacciona automáticamente al mundo? Pero para Jung, ahí radica precisamente el problema. El ego fue concebido como una parte del aparato psíquico humano, un puente entre el mundo interno y el externo, una interfaz de la conciencia. Sin embargo, cuando el ego se identifica por completo con los papeles sociales, con los deseos del entorno y con la necesidad de reconocimiento, deja de ser un mediador y se convierte en un dictador. En ese estado, ya no posees un ego. Es el ego quien te posee a ti. Eso es lo que Jung llamó la posesión del ego, una condición en la que la conciencia se encuentra tan absorbida por la imagen que ha construido de sí misma que ya no puede distinguir dónde termina la actuación y dónde comienza el ser. La persona deja de vivir auténticamente y se limita a sostener una fachada. Y cuanto más éxito alcanza, cuanto más se esfuerza por mantenerla, más difícil le resulta reconocer su propio encarcelamiento. Porque externamente, todo parece funcionar. La carrera, las redes sociales, las relaciones. Pero por dentro domina un silencio incómodo,
una sensación constante de desconexión con algo esencial. La posesión del ego es una prisión perfecta. No tiene barrotes, ni cerraduras, ni carcelero. Lo que aprisiona es la imagen misma en la que crees, la necesidad constante de sostener, merecer y demostrar tu propia existencia. Esta prisión no se mantiene por fuerzas externas, sino por tu identificación con ellas. Te has convertido en aquello que aprendiste que debías ser para sentirte amado, aceptado y valorado. El problema es que, al convertirte en esa imagen, tuviste que abandonar partes enteras de ti mismo: tu vulnerabilidad, tus deseos auténticos, tu creatividad espontánea, tu humanidad imperfecta. El ego poseído se alimenta de una vigilancia constante. Es necesario estar siempre atento a cómo eres percibido, a la narrativa que estás transmitiendo, a la impresión que generas. Esto consume una cantidad enorme de energía psíquica y el resultado es un cansancio crónico, no solo físico, sino también emocional y existencial. No es un tipo de fatiga que se cure con una noche de sueño, sino aquella que nace de la desconexión con el centro vital de tu psique. Como escribió Jung en Las relaciones entre el ego y el inconsciente, la inflación del ego siempre va acompañada de una pérdida de contacto con el inconsciente. El ego se expande creyéndose el todo y, al hacerlo, rompe su vínculo con el yo. Esa ruptura es el verdadero peligro, porque el ego, separado del yo, pierde su brújula interior. Comienza a operar en piloto automático, reaccionando compulsivamente ante cualquier amenaza a su imagen. Las críticas se convierten en ataques personales, los fracasos en tragedias, las opiniones diferentes en ofensas. El ego poseído está en guerra constante, una guerra invisible para proteger un yo ideal que nunca ha sido real. Lo más irónico es que ese mismo ego que lucha tanto por mantener el control de su imagen es el que más revela su fragilidad. Cuanto más te identificas con un papel fijo, el inteligente, el exitoso, el fuerte, el espiritual, más vulnerable te vuelves ante todo lo que desafía esa narrativa. Cualquier pequeña grieta se siente como una amenaza existencial. No es el yo verdadero el que está siendo atacado, es la máscara. Pero como has olvidado que la llevas puesta, el dolor parece real. Escapar de este estado de posesión no depende solo de querer ser auténtico. Es necesario comprender cómo se estructura esta posesión, cómo se manifiesta en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Aquí entra una de las aportaciones más brillantes de Jung, la teoría de los complejos del ego. Estos complejos toman el control cuando menos lo esperas, cuando te sientes criticado, rechazado, expuesto o fuera de control. Forman subpersonalidades completas dentro de ti, que sabotean tu capacidad de actuar con conciencia. En la próxima parte nos adentraremos en ese territorio oscuro y fascinante, los complejos del ego. Entender cómo funcionan es el primer paso para recuperar el mando de tu psique. ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando de manera exagerada ante una crítica trivial, como si toda tu identidad estuviera siendo puesta en duda? ¿O has notado que, en ciertas situaciones, pareces desaparecer, dejando espacio a una versión más insegura, agresiva o sumisa de ti mismo? En esos momentos puedes decir, no sé qué me pasó. La verdad es que eso que te pasó tiene un nombre, y Jung lo llamó complejos del ego. Los complejos son subpersonalidades autónomas formadas por experiencias emocionales que no fueron integradas. Son partes de tu psique que, aunque inconscientes, poseen energía, propósito e incluso una especie de identidad propia. No son simples rasgos de personalidad, sino entidades psicológicas que viven dentro de ti y toman el control cuando ciertos detonantes se activan. Y cuando eso ocurre, literalmente dejas de ser quien eres y te transformas en un personaje moldeado por el dolor, la vergüenza, el miedo o la necesidad de protección. Carl Jung fue un pionero al afirmar que no somos nosotros quienes tenemos complejos, sino que son los complejos los que nos poseen. Esta afirmación, que a primera vista puede parecer desconcertante,
revela una verdad profunda. Puedes pasar toda tu vida creyendo que eres una persona estable y racional, cuando en realidad estás siendo manipulado por fragmentos disociados de tu propia psique. El ego, cuando está inflado o mal estructurado, se convierte en el terreno ideal para que estos complejos actúen libremente, sin oposición. Imagina a alguien que, al recibir una crítica, reacciona con una furia desproporcionada. Esa no es la respuesta de un ego equilibrado, sino la activación de un complejo de inferioridad. Una herida antigua, quizás de la infancia, cuando esa persona aprendió que ser criticado equivalía a ser rechazado, humillado o excluido. El complejo funciona como un programa oculto que ejecuta reacciones automáticas, repetitivas e intensas, y cuanto más reprimido está, más poder adquiere, porque el inconsciente no desaparece, solo espera el momento adecuado para manifestarse. Otro ejemplo común es el de alguien altamente competente en su trabajo, pero que se sabotea justo cuando está a punto de ser promovido. En este caso, el complejo puede tener su raíz en creencias inconscientes de inadecuación, miedo al fracaso o temor a ser expuesto. Estos patrones surgen de experiencias significativas, muchas veces dolorosas, que nunca fueron comprendidas ni procesadas emocionalmente. Y el ego, en lugar de integrar esas vivencias, las empuja al fondo de la mente. El resultado es que el complejo se fortalece en la sombra. Estos complejos no son simples disfunciones aisladas, sino sistemas internos completos que operan como identidades paralelas. Puedes ser una persona amable y equilibrada la mayor parte del tiempo, pero transformarte en alguien frío, reactivo o sumiso cuando enfrentas una amenaza emocional. Esto no es hipocresía, es fragmentación psíquica. Es la prueba de que el ego no está al mando, sino que ha sido secuestrado por partes de ti mismo que fueron exiliadas, pero que aún claman por ser reconocidas. Para Jung, la solución no consiste en destruir estos complejos, sino en iluminarlos. Hay que observar sus manifestaciones, reconocer sus detonantes y dar nombre a las voces internas que dominan tu mente en ciertos momentos. Solo a través de esa conciencia es posible reintegrar esas partes y devolverle al ego su autonomía frente a las fuerzas inconscientes. Como escribió Jung en Las relaciones entre el ego y el inconsciente, el complejo autónomo es como un pequeño demonio dentro de la psique. Toma el control en momentos críticos, haciéndonos actuar en contra de nuestra propia voluntad consciente. Estos demonios no deben ser expulsados, sino comprendidos. Y precisamente ahí comienza la verdadera transformación. Sin embargo, identificar los complejos no es suficiente. El siguiente paso es aprender a reconocerlos en el instante exacto en que se manifiestan, sin fusionarte con ellos. Porque entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y es en ese espacio donde reside tu poder. En la próxima parte exploraremos exactamente eso: cómo dejar de reaccionar en piloto automático y comenzar a observar con presencia y claridad el momento en que tu ego está a punto de ser poseído nuevamente. Ese es el primer paso práctico para recuperar el control de tu vida. La autosabotaje no es un defecto de carácter. Tampoco es pereza, falta de disciplina o baja autoestima, como muchos piensan. Es, en realidad, el síntoma de un ego que ha perdido el contacto con las partes más profundas de sí mismo. En realidad, la autosabotaje es una estrategia psíquica sofisticada, desarrollada por un ego que intenta desesperadamente mantener el control, incluso si eso le cuesta la felicidad, el crecimiento y el acceso a su verdadero potencial. Para comprender este mecanismo, es necesario volver a la función original del ego: proteger la integridad de la conciencia. El ego surgió para asegurar la supervivencia, no para generar felicidad. Aprendió a anticipar peligros, evitar rechazos y adaptarse a las expectativas del entorno. En ambientes hostiles, como familias disfuncionales, sistemas educativos opresivos o sociedades que castigan la autenticidad, el ego se vuelve rígido, defensivo y paranoico. Empieza a confundir la vulnerabilidad con el peligro, el cambio con el riesgo, el crecimiento con la amenaza.
Así, incluso cuando intentas liberarte, es tu propio ego el que te sabotea. Decides iniciar un proyecto que amas y, de repente, comienzas a procrastinar. Intentas construir una relación sana y te cierras emocionalmente. Recibes una oportunidad de crecimiento y sientes un miedo inexplicable. No es mala suerte ni coincidencia. Es el ego intentando mantenerte en territorio conocido, porque lo nuevo, lo desconocido y lo auténtico representan una amenaza para la imagen que ha tardado años en construir. Y aquí es donde los complejos del ego entran en acción. Cuando una situación reabre una herida antigua, el ego no permite que la conciencia la enfrente con madurez. Activa un complejo, y ese complejo, a su vez, toma el control e impulsa la sabotaje. Lo más sutil es que todo ocurre bajo el disfraz de la lógica. Crees estar siendo racional al rendirte, aislarte o evitar ciertas situaciones, pero en realidad solo estás obedeciendo a patrones inconscientes de autoprotección. Carl Jung describió este proceso con una precisión casi quirúrgica. Para él, el ego, cuando se desconecta del yo, pierde la capacidad de distinguir lo real de lo proyectado. Empieza a operar en un modo de supervivencia simbólica, en el que mantener la autoimagen se vuelve más importante que vivir con autenticidad. Por eso, cada paso hacia tu verdad interior es percibido como una amenaza y saboteado antes de consolidarse. Observa cómo actúa este mecanismo. Si has pasado la vida intentando agradar a los demás para sentirte aceptado, tu ego se ha construido alrededor de la imagen de una persona buena, servicial y fácil de tratar. Cualquier intento de poner límites, decir no o priorizar tus propias necesidades te parecerá una traición a tu identidad. ¿El resultado? Retrocedes, cedes, te apagas y luego te culpas por no haberte impuesto. No es debilidad, es el complejo protegiendo la máscara. O piensa en alguien que creció escuchando que nunca era lo bastante bueno. Aún en la adultez, con logros reales, el complejo de inferioridad sigue operando en las sombras. Cada vez que surge una oportunidad de brillar, el ego entra en modo de alarma. ¿Y si fracaso? ¿Y si descubren que soy un impostor? La respuesta automática es la autosabotaje. Procrastinas, te distraes, enfermas, todo para evitar el riesgo de confirmar esa vieja creencia inconsciente. Una vez más, el complejo gana y el yo pierde. El precio es alto. Una vida vivida a medias, relaciones que no florecen, talentos que nunca se realizan y, lo más doloroso, una frustración constante que se disfraza de cansancio, ansiedad o cinismo. Empiezas a creer que así soy yo, pero no lo eres. Eso es solo el tú dominado por un ego desorientado, que confunde protección con encarcelamiento. Romper este ciclo no depende de la fuerza de voluntad. No se trata de derrotar al ego, sino de comprenderlo, de observar con claridad cuándo estas dinámicas se activan y, poco a poco, reconstruir la relación entre el ego y el yo. La autosabotaje termina cuando el ego deja de comportarse como un enemigo interno y empieza a servir como un aliado consciente de la totalidad del ser. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo desarrollar la percepción que permite reconocer, en el momento preciso, que estás siendo manipulado por fuerzas inconscientes? ¿Y cómo actuar con libertad incluso frente a esos impulsos automáticos? En la próxima parte exploraremos los 3 niveles del verdadero dominio del ego según Carl Jung, un proceso que va mucho más allá de la autoayuda superficial y requiere coraje, presencia y madurez. Si deseas dejar de ser prisionero de tu propia mente y asumir el control de tu vida, este es el camino. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un gran valor en mis libros. Más allá de la sombra y diálogos con el inconsciente, donde profundizo en las ideas de Jung y presento un plan de 30 días para aplicarlas en la vida cotidiana. Dominar el ego, en el sentido que proponía Jung, no significa destruirlo ni reprimir sus impulsos, y mucho menos vivir en una falsa pureza espiritual. Todo lo contrario. Jung creía que el ego debía ser fortalecido, pero no inflado.
educado, refinado y sobre todo, reconectado con el centro más profundo de la psique, el yo. Cuando el ego sirve al yo, deja de actuar como un tirano y cumple su verdadera función, ser el mediador consciente entre el mundo externo y la realidad interior. Pero esa transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso de madurez psicológica que Jung llamó individuación, el camino mediante el cual el ser humano llega a ser realmente él mismo, integrando todas las partes de su psique, incluso aquellas que antes fueron reprimidas, negadas o inconscientes. En esta travesía, el dominio del ego se desarrolla en 3 etapas fundamentales. Primera etapa, reconocer la posesión del ego. Este es el despertar inicial, el momento en que la persona comienza a darse cuenta de que muchas de sus actitudes, reacciones emocionales y decisiones no provienen de una conciencia libre, sino de patrones automáticos, complejos, máscaras sociales y miedos antiguos. Esta fase es profundamente incómoda, porque requiere el valor de admitir que no estás al mando, y tal vez nunca lo hayas estado. Es cuando empiezas a ver con una honestidad brutal los momentos en los que actuaste solo para agradar, protegerte o mantener una imagen. Aquí surgen preguntas esenciales. ¿Quién está tomando esta decisión? ¿Yo o una herida? ¿Estoy reaccionando con madurez o estoy siendo dirigido por un complejo infantil? Este tipo de autoindagación marca el inicio del colapso de las ilusiones del ego. El ego comienza a darse cuenta de que no es el soberano de la psique, sino un empleado mal entrenado que usurpó el trono ante la ausencia de un centro verdadero. Segunda etapa. Observar sin identificarse. Este es el punto de inflexión. Una vez que reconoces los complejos en acción, el siguiente paso es desarrollar la capacidad de observar tus movimientos internos sin fundirte con ellos. En lugar de decir, estoy enfadado, empiezas a decir, hay enojo en mí ahora. En vez de afirmar, soy un fracaso, reconoces que eso es solo un pensamiento, muchas veces heredado, condicionado y en la mayoría de los casos, falso. Esta etapa es profundamente transformadora, porque comienzas a experimentar lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener 2 opuestos dentro de la conciencia, el ego y el inconsciente. No niegas tu rabia, tu dolor o tu miedo, pero tampoco permites que te definan. Los observas, los sientes, aprendes de ellos. Aquí, el ego empieza a ocupar su lugar correcto. Ya no es el centro de la psique, sino su portavoz, su mediador, su representante ante la realidad. Tercera etapa, integración del ego con el self. En esta fase final, el ego se inclina ante el self, el yo profundo. No como un acto de rendición, sino de colaboración. Reconoce que existe algo más grande, más sabio y más auténtico dentro de ti. A partir de ese momento, comienza a actuar como embajador de esa verdad interior en el mundo. Tus acciones dejan de ser impulsadas por el miedo, la carencia o la compulsión, y pasan a ser expresiones genuinas de tu totalidad. Jung describió este estado como autoridad auténtica, una forma de poder que no necesita defensa, porque no depende de la imagen, del estatus ni del control. Es un poder silencioso que nace del alineamiento entre el ego y el yo. La persona que alcanza este nivel no es perfecta, ni iluminada, ni está por encima del bien y del mal. Sigue siendo humana, pero ahora guiada por una brújula interior, no por mecanismos de supervivencia. Este proceso de 3 etapas no es lineal, sino cíclico, profundo y, a menudo, doloroso. Requiere vigilancia constante, una honestidad radical y la disposición de enfrentar los propios demonios internos. Sin embargo, la recompensa es una libertad que no puede comprarse, enseñarse ni imitarse. Es una libertad conquistada en la lucha diaria contra las ilusiones del ego. Y es precisamente esa libertad la que nos conduce al siguiente nivel, el nacimiento de la autoridad auténtica, un estado en el que ya no es necesario demostrar quién eres, porque simplemente eres.
Pero para comprender lo que esto realmente significa y cómo es vivir en ese estado, es necesario entender por qué es tan raro en el mundo moderno. Esto nos lleva a observar cómo se comporta el ego integrado en contraste con la cultura de la performance, la vanidad y la búsqueda constante de aprobación externa. Vivimos en una época obsesionada con la autoridad, pero rara vez con la verdadera autoridad. Hoy, la autoridad se confunde con influencia, número de seguidores, fama, éxito económico o poder de persuasión. Pero lo que Jung llamó autoridad auténtica no tiene nada que ver con el rendimiento, el control o los aplausos. Es una forma de presencia que no necesita anunciarse, defenderse ni imponerse. Es la autoridad silenciosa de quien está en paz consigo mismo. Cuando el ego se reconecta con el yo, nace una fuerza serena, una presencia que no necesita demostrar nada, solo existir. Esa es la libertad de la que hablaba Jung, el estado de quien vive en paz consigo mismo, sin la necesidad de agradar, controlar o superar a nadie. Es el regreso al centro, donde el silencio se convierte en sabiduría y la autenticidad en la única forma de poder verdadero. Cada paso en este camino es un reencuentro con lo que habías olvidado, una reconciliación entre lo que muestras al mundo y lo que realmente eres. Si este mensaje ha resonado contigo, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando los próximos videos. Tu presencia aquí forma parte de este movimiento de conciencia y transformación.